Muy bien, hasta ahora enlazamos con el monseñor mexicano Carlos Aguiar. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Es un gran gusto poderme dirigir al auditorio. Bueno, monseñor, usted es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, lo hemos invitado a unas personas que más conoce de temas relacionados también con el Vaticano. Quiero comenzar preguntándole, ¿qué implicación tiene? ¿Cómo interpreta usted que la Iglesia Católica haya elegido a un jesuita y a un latinoamericano como máximo pontífice de la Iglesia Católica? Bueno, lo que estábamos muy pendientes ante la renuncia del Papa Benedicto XVI era de un perfil, y sobre todo el perfil ya estaba muy delineado en las congregaciones generales según las informaciones que fue dando el padre Lombardi. Era necesario un hombre que tuviera una autoridad moral, que fuera bien aceptado por los demás cardenales, que fuera un pastor que tuviera la experiencia de conducir pastoralmente una comunidad, que tuviera también la capacidad de gobierno que se requiere para hacer una reforma, particularmente al interior de la Curia Vaticana, y sobre todo con una gran sensibilidad a los desafíos del mundo de hoy, para poder poner en el lenguaje y en la cultura actual el mensaje del Evangelio. Yo creo que eso es lo que buscaron los cardenales. Estoy plenamente convencido que, guiados por el Espíritu de Dios, encontraron en el cardenal Bergoglio estas características del perfil, y lo demás pasó a ser secundario: si es jesuita o no es jesuita, si es el cardenal de Buenos Aires o si es argentino o si es latinoamericano o europeo. Es realmente secundario, pero para nosotros de América Latina es muy importante. Quiero recalcarlo. Monseñor, le voy a reorientar la pregunta nuevamente, es que me interesa su opinión. ¿Por qué jesuita? ¿Cuál es su interpretación sobre esta decisión de la Iglesia? Bueno, los jesuitas, y él, en lo que yo lo conozco y lo aprecio, lo valoro, es un jesuita ejemplar, en el sentido de que tiene una espiritualidad ignaciana, que sus características son el discernimiento de los acontecimientos, la capacidad de entender qué es lo que Dios está queriendo decir a través de lo que está sucediendo en el mundo. Esto es una característica muy peculiar de los jesuitas, que en este momento significa un plus muy importante para alguien que va a gobernar la Iglesia. Monseñor, ¿y qué interpretación puede tener que haya escogido el nombre de Francisco? ¿Cómo puede ser entendido esto, esta decisión que tomó el nuevo Papa? Como lo ha dicho él mismo, es decir, yo creo que al escoger el nombre de Francisco, que lo relaciona con San Francisco de Asís, él quiere decir que así como Francisco de Asís renunció a todos los bienes materiales, también él, y como Iglesia, nos invita a que también pongamos de lado los bienes materiales para que estén al servicio de la causa de la evangelización, y no al revés. No es que nos condicione lo material, sino que simplemente sea un auxilio. Esta actitud es, creo que, muy latinoamericana, porque tenemos la sensibilidad de las grandes desigualdades en la injusticia social, y yo creo que lo refleja desde el Evangelio sin ninguna ideología. Estamos hablando con Monseñor Carlos Aguiar, él es mexicano, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. ¿Esa actitud del nuevo Papa puede ser interpretada acorde a esas necesidades que tiene la Iglesia en este momento? Me refiero a todos los escándalos, le voy a poner un ejemplo, los Batilix, por ejemplo, que develaron presuntos actos de corrupción ante el interior de la Iglesia. ¿Cree que esa postura que ha tomado el Papa Francisco, este Papa argentino, esas primeras declaraciones de humildad, de sobriedad que ha dado, cree usted que van en consonancia de esa necesidad que tiene la Iglesia en este momento y buscan dar respuesta desde un primer momento a esto? Bueno, yo creo que ya ha dado una primera muestra simbólica, pero efectiva, el haber pasado hoy, este día, después de visitar la Basílica de Santa María la Mayor, a liquidar su cuenta él personalmente de donde estaba albergado. Yo creo que es un signo, lo está lanzando, y yo creo que esa transparencia va a irse dando, como ya la había iniciado el Papa Benedicto,
Él había aplicado ciertos criterios, por ejemplo, para toda la función del IOR, que es el Banco Vaticano, para que tenga toda la transparencia en el reciclaje de lavado de dinero y no haya ese tipo de depósitos en el Banco Vaticano. Entonces yo creo que se va a continuar y va a ampliarse esta transparencia, así lo espero, así confío que sea. Monseñor, ¿usted conoce personalmente al nuevo Papa? Desde el 2001 tuve la oportunidad de encontrarme con él en el Sínodo de Obispos que fuimos convocados y estuvimos en el mismo círculo colaborando, el círculo de trabajo menor, y después en muchas las ocasiones de reuniones del CELAM, de este Consejo Episcopal Latinoamericano, tuvimos la oportunidad de encontrarnos, pero sobre todo se intensificó nuestra relación en Aparecida, Brasil, donde él dirigió al consejo, al comité redactor del documento de Aparecida, y en los miembros éramos 8 y entre ellos estaba yo. De manera que sí lo conozco, puedo decir que bastante bien, gracias a Dios. Monseñor, el nuevo Papa pues evidentemente va a ser el máximo poder de la Iglesia Católica. Él, a nivel interno, en Argentina, era reconocido porque decía las cosas como le salían y no lo pensaba dos veces para hacerle contrapeso al poder político, en este caso al gobierno de los Kirchner. Quisiera preguntarle, ¿cree usted que esa actitud también la va a tener al frente del pontificado y quizás le va a ser útil para enfrentar esos retos que tiene al interior de la Iglesia tan fuertes y que pues nunca los llevaron a yo creo titubear, que va a a seguir pronunciarse? como él es y va a tener una repercusión muy fuerte, es decir, la transparencia es también en este caso de la enseñanza, es la transparencia de lo que uno cree, de lo que uno ve, de lo que uno interpreta. Es precisamente lo que decía al principio, esa capacidad de discernimiento para poder aplicar el Evangelio a las situaciones que se viven hoy día. Yo considero que el Santo Padre Francisco es consciente de la importancia de que la autoridad sea servicio. O sea, tenemos que entender esto, no, el señalamiento de un pastor, y él lo sabe muy bien, es indispensable, para eso hemos dado la vida, para mostrar lo que Dios quiere de nosotros, no lo podemos ocultar, pero al mismo tiempo con mucha caridad y amor, es decir, no es para penalizar, no es para imponerla, como dijo el Papa Benedicto XVI, es para dar un testimonio del cual sea atractivo conocer a Cristo, quién es Cristo. Y yo creo que el Papa Francisco lo va a hacer muy bien. Monseñor, frente a si será capaz o no de revolucionar o si será un papa que cambiará esa estructura de poder al interior de la Iglesia, ¿qué cree usted? ¿Será un papa revolucionario o será un poco más pasivo? Las estructuras tienen que estar al servicio del Santo Padre. Las estructuras propias de la Curia Vaticana, como son las de la curia de cada obispo. Por eso de ahí la importancia de que él ya ha estado al frente de una gran ciudad, de un arzobispado muy importante en el mundo, Buenos Aires, y lo ha hecho bien. Entonces ya tiene la experiencia y con un poco de tiempo que le demos, veremos, yo creo, con grande esperanza, estas transformaciones que necesitará realizarse para que la curia se vuelva una auténtica servidora de la misión que tiene el Santo Padre y de la misión de la Iglesia. Monseñor Carlos Aguiar, le quería preguntar sobre la edad del Papa. Él tiene 76 años. ¿Cree usted que él representa en este momento para la Iglesia Católica un Papa de transición? Bueno, así se especuló en los medios y se interpretó la renuncia del Papa Benedicto XVI en cierto sentido. Pero yo creo que aquí lo importante es que llegue el hombre que necesita la Iglesia en este momento, aunque sea por un tiempo corto o no muy largo. Él está en buenas condiciones de salud, tiene 76 años actualmente, pero está muy bien. Y recordemos al Papa Juan XXIII. Él llegó con 78 años y revolucionó la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Es decir, cada papa tiene su misión en su momento y si la logra realizar, eso es lo que esperamos y no tanto estar en la expectativa de cuánto tiempo vaya o no a durar.
Monseñor, no puedo desaprovechar esta oportunidad, usted lo conoció personalmente. Me gustaría que usted mismo le hiciera una radiografía, hiciera una descripción del nuevo Papa a todos los televidentes de América Latina. Ustedes quizás no pensaban tampoco que iba a ser resultar electo como Papa, pero lo conocen muy bien. Descríbalo ante los televidentes de América Latina, señor Monseñor. Bueno, yo puedo decirles que es un hombre sabio, entendiéndolo en el sentido bíblico, este término de la sabiduría, es decir, de la experiencia del arte de vivir. Es un hombre sencillo, humilde, austero. Puedo contarles una anécdota de una vez que me recibió a mí en Buenos Aires, en su casa. No tenía ningún servicio, él me abrió la puerta. Él me preparó un café, estaba en ese momento solo, me dice, estoy solo porque hoy es día de descanso del personal. Entonces, él preparó el café, me lo sirvió, lo tomamos. Es un hombre así, es un clásico ejemplo de los jesuitas que saben tener mucha autonomía propia y mucha capacidad de gestión de su propia vida. Entonces, es un hombre sabio porque entiende, es sensible de la gente, comparte lo que vive y trata de ayudar, y yo creo que es en ese sentido una excelente persona en la cual podemos tener mucha esperanza. Monseñor Carlos Aguiar, ya para finalizar esta entrevista que usted nos concede, ¿qué beneficios puede representar para América Latina la elección de este Papa argentino? En América Latina tiene, creo yo, primero una gran satisfacción. Que un hijo de Latinoamérica sea Papa es un fruto de la vida de la Iglesia en América Latina, que ya esperábamos y que ha dado en este momento es una gran alegría. Pero también tiene un gran compromiso, es decir, el generar esta posibilidad de un Papa latinoamericano ahora nos compromete a que la Iglesia realmente dé testimonio de una vida como la que lleva el Papa y como la que quiere para toda la Iglesia. Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, usted es un protagonista de la noticia. Señor Monseñor Carlos Aguiar, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24 y a todos nuestros televidentes en América Latina que siguen Pues hasta un saludo a todo el auditorio y muchas gracias por haberme invitado a participar con él en este tema tan interesante y tan importante para los católicos, pero también para todos los hombres de buena voluntad. Monseñor, a usted muchas gracias. Vámonos con la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes a través de Twitter. Hasta el momento y según lo que ha alcanzado usted a conocer sobre el nuevo Papa, ¿qué es lo que más aprecia y qué es lo que menos a usted le gusta de él? Vamos a leer algunas de las respuestas que nos dan a través de la red Twitter hasta ahora. Neto dice, le aprecio la humildad. Ese es el gran ejemplo hasta para la misma Iglesia. Berta Torres dice, aprecio todo, critico a quienes esperan que alguien alcance una distinción para poder destruirlo con dardos venenosos. Héctor dice, ¿qué cayó con los atropellos de la dictadura en su país? Estos son los mensajes que nos llegan en este momento a través de Twitter. Ustedes pueden seguir escribiendo a través de NTN 24. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos a la segunda parte en la que vamos a hablar con uno de los hombres de confianza en Argentina de quien es hoy el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Ya regresamos.